Mis amados hermanos, hermanas, bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es miércoles 17 de julio del 2024 y hoy tenemos un tema bien interesante en donde la Biblia dice que los fariseos interrogan al ciego sanado. Vamos a estudiar la palabra de Dios y a pedirle al Señor que Él nos hable. Así que oremos. Amado Jesús, te damos gracias por esta enseñanza que tú tienes para nosotros. Sabemos que tú haces grandes milagros, que tú sanas a los ciegos, que los sordos escuchan y que los mudos hablan, y que tú haces proezas maravillosas, pero también haces el gran milagro de abrir nuestros ojos espirituales para que te podamos ver, para que podamos ver que tú eres Dios, porque hay personas que no creen que tú eres Dios, porque hay personas que creen que tú no existes, porque hay personas que creen que son obra de la casualidad, obra de un accidente, obra de la transformación de la vida a lo largo de los años. Pero nosotros creemos que tú nos creaste, que somos hijos tuyos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Abre nuestros ojos para que veamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces desde el Evangelio de Juan, el capítulo 9, del versículo 13 al 34. Empezamos. Llevaron ante todos los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Y Jesús había hecho el ojo y le había abierto los ojos. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Llamaron a los padres que había recibido la vista, diciendo: ¿es este vuestro hijo? Vosotros decíais que nació ciego. ¿Cómo? Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O a quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros
sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de que sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y no enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Y lo expulsaron, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos viendo en la palabra de Dios, pues este interrogatorio que le hacen a este ciego. Y ustedes recordarán, pues, qué fue lo que pasó, por qué es todo este alboroto. Y pues es porque Jesús, en los versículos anteriores, pues sana a un ciego, ¿verdad? A un ciego de nacimiento. Y pues eso es lo maravilloso, ¿verdad? Se preguntaban, para recordar un poquito la historia, pues que quién habría pecado para que o sus padres, para que haya nacido ciego. Y Jesús respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y bueno, pues como introducción, pues vemos esto maravilloso, que Jesús andaba sanando a todos los enfermos, ¿verdad? Que le traían a él a todos los endemoniados y él los hacía libres. No había cosa que él no pudiera hacer, no habría milagro que él no pudiera cumplir. Él le regresaba la sonrisa, él le regresaba la esperanza, él le regresaba los sueños a todo aquel que se acercaba a él. Y esto es lo más maravilloso. Y él no se iba a detener por la religiosidad de nadie. Entonces dice aquí la Biblia que llevaron ante los fariseos a este ciego que había sido sanado, este ciego que era día de nacimiento. Y dice en el versículo 14 que era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Entonces, ese es el problema. El problema es que los fariseos empiezan a cuestionar, o sea, empiezan a preguntar así como, a ver, como que alguien fue y les dijo: oigan, Jesús hizo un milagro en sábado. ¿Cómo que hizo un milagro en sábado? Ese hombre que hizo tal trabajo es un pecador y hay que expulsarlo de la sinagoga. Ustedes recuerdan, vamos ahí a los 10 mandamientos para que tengamos un poquito este antecedente. ¿Ustedes recuerdan en qué parte de la Biblia están los 10 mandamientos? En Éxodo, ¿verdad? A ver, vamos a ver en la Biblia, abran en la Biblia, por favor, en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 14. Muy bien, gloria a Dios, ya lo encontró Pati. A ver, ayúdenos, Pati, por favor. ¿El 11 y el 12? No, creo que del 12 al 14, ¿no? Les comenté. Ok, sí.
Ajá. 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ok, hasta ahí. Entonces sí es cierto que en la Biblia, pues sí hay un día de reposo, un día en el que no se debe de trabajar, no se debe de hacer ninguna obra, y que es un mandamiento de Dios. Más adelante vamos a estudiar si es sábado, porque nosotros los cristianos pues no descansamos en sábado, ¿verdad? Inclusive aquí en la Biblia no está hablando de sábado, sino está hablando del día de reposo, de un día en el que efectivamente pues no se tiene que trabajar, sino que pues ese día pues Dios lo hizo para los hombres, para que los hombres descansaran, para que estuvieran con sus familias, para que descansaran, para que pudieran hacer sus actividades. Ajá. Pero estos fariseos pues se habían vuelto bastante religiosos, y entonces ellos no aceptaban que en este día se hiciera alguna actividad. Y entonces, si alguien hacía algún trabajo en el día sábado, pues entonces ellos estaban muy pendientes de quién faltara a la ley para castigarlo, o para acusarlo, o para juzgarlo, o para expulsarlo de la sinagoga, porque pues supuestamente pues era un hombre pecador. Ajá. Inclusive imagínense ustedes, por ejemplo, un doctor. Imagínense un doctor que a lo mejor estuviese descansando en sábado, y que alguien del pueblo se llega a enfermar, o que llega a tener un accidente y que se está muriendo, y se lo llevan a ese doctor. ¿Ustedes qué se imaginan que tiene que hacer ese doctor? Atender al enfermo. Atender al enfermo. ¿Y eso se le contaría por trabajo? O sea, si se trata de salvarle la vida a una persona, tendría que tomársela en cuenta, ¿verdad? Pues bueno, para estos fariseos, pues yo creo que de acuerdo a su lógica, pues no tendría por qué atender al enfermo, ¿verdad? Entonces cualquier obra que se hiciera en ese día, pues para ellos contaba como pecado. Entonces ellos empezaron a tergiversar la ley, empezaron a ponerle cosas que no estaban en la ley. Bueno, para eso hay que mencionar que habían 2 tipos de leyes. Una que era la ley escrita, es decir, la ley que estaba en los mandamientos, en el Pentateuco, en la Torá, y la otra ley que era la ley oral. Y esta ley oral pues eran las tradiciones que esos judíos habían recibido por parte de sus padres, tradiciones, pero que no estaban en la Biblia. Por ejemplo, en nuestras culturas, pues también tenemos tradiciones que no están en la Biblia. Como por ejemplo, ¿qué tal una tradición que tenemos los mexicanos que no está en la Biblia? Que no precisamente esté mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal el celebrar el 15 de septiembre? Exacto, bien lo dijo Lupita, el Día de las Madres. Realmente en la Biblia no nos dice que tenemos que celebrar el Día de las Madres. No está mal, no es una mala celebración. Está bien honrar a nuestras madres porque pues dan la vida siempre por nosotros, ¿no? Dios dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Ándele, exacto, y sí, que bueno, sí está en la Biblia, ¿verdad? Pues sí, hay que honrarlos. Digo, vamos a meternos un poquito aquí en otro tema de que no vamos a hablar, que honrar al padre y a la madre, pues no solamente es llevarle un ramo de rosas el 10 de mayo, ¿verdad? Pues sí, pero de alguna manera entra, pudiera entrar eso de las mujeres,
entrar en qué, perdón. Que la festeje. En que la festeje. No digo que eso sea el contexto total, pero podría entrar en lo que... Ajá. Bueno, pues hay tradiciones que son buenas, hay otras tradiciones que son malas, por ejemplo el Halloween, ¿no? Que en donde pues le dan más la gloria al príncipe de las tinieblas que a Dios, ¿no? Porque en eso, ¿mande? No se festeja en México, esa es tradición de Estados Unidos. ¿Pero qué cree que sí se celebra ya mucho en México? Sí, Los mexicanos lo que tenemos que tomar en cuenta es a los difuntos, que es el día 2 de noviembre. Ajá. Bueno, eso también de celebrar a los difuntos, celebrar a los muertitos, pues tampoco es algo que está en la Biblia. Ajá, son parte de las tradiciones de los hombres y que no están en las Biblias. Como les decía yo, hay tradiciones que pueden ser buenas, otras tradiciones son malas. Ahorita no vamos a tratar el tema de los Días de los Muertos porque no vamos a hablar de eso. Pero sí vamos a hablar de esta tradición entonces de los judíos sobre lo que era guardar el sábado y que hay que tener mucho en cuenta que el sábado se había hecho para el hombre, para que el hombre disfrutara de ese día de reposo y no que el hombre fuera hecho a causa del día de reposo. Entonces, vamos a leer en el 16. Bueno, desde el 15, a ver, ayúdenme allá en Puebla, por favor, a leer 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bueno, seguramente esto los fariseos lo habrán tomado aquí como que Jesús habrá hecho algún tipo de trabajo, algún tipo de rito, como que él tenía como alguna forma de curar a los enfermos y entonces pues empiezan a reunir los hechos, ¿sí? Como empezar a preguntar, interrogar, tener toda la información, pues para ver cómo podían juzgar a Jesús. A ver, ayúdenme, ¿hay otra persona que me ayude a leer el 16? Fariseos decían: ese hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el día de reposo. Entonces pues como dijeron, no, pues es que como pues hizo como puso lodo sobre los ojos de este hombre, o escupió en la tierra, hizo lodo y luego le dijo que se lavara y que viera. Entonces pues dijeron, Jesús pues no, como no guarda el día de reposo, pues entonces es un pecador. Y dijeron además, pues él no procede de Dios porque es pecador. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, como que hubo dos grupos ahí dentro de los fariseos, que se dividieron y decían, bueno, pues es pecador, no procede de Dios. Pero otros se preguntaban, pero ¿cómo es un hombre pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y dice, y había disensión entre ellos. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán quiénes eran los fariseos. Estos fariseos pues eran un grupo de hombres pues que eran muy queridos por el pueblo. ¿Por qué? Porque guardaban la ley, porque defendían al pueblo, porque enseñaban la ley. Estos hombres pues estaban más cercanos del pueblo, a diferencia, por ejemplo, de los saduceos. Hablando de dos grupos, fariseos y saduceos, estos saduceos, digamos que eran como gente de más alto rango económico, eran gente que ocupaban cargos públicos, eran ricos, y digamos que
entre fariseos y saduceos eran como dos partidos políticos, por decirlo así. Digamos, los fariseos eran como Morena, más cercanos al pueblo, y los fariseos eran como, digamos, como los del PAN, como más cercanos a los grupos empresariales, pero estos, ya les decía yo, estos fariseos, pues eran demasiado rigurosos y tuvieron varios conflictos con el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde Jesús pues tuvo algunos acercamientos con estos fariseos, en donde estos fariseos pues nada más estaban buscando como algún motivo pues para encontrar alguna falla en Jesús. Vamos a ver en la Biblia, vamos a verle Marcos, alguien que me ayude a encontrar rápidamente Marcos, capítulo 10, versículo 2 al 9. Y vamos a ver aquí cómo estos fariseos pues buscaban ocasión para poner a prueba a Jesús, buscando pues algún motivo para acusarle. ¿Marcos qué? 10, 2 al 9. Ya lo tengo a mí. A ver, Pati, por favor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hasta ahí nada más. Entonces vemos aquí a los fariseos, pues esto que se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para tentarle, para ponerle a prueba, y en este caso pues le preguntaban acerca del divorcio, que si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y pues a lo que Jesús le responde, pues sí, que Moisés les dio causa de divorcio, que sí se los permitió, pero se los permitió por la dureza de sus corazones. ¿Por qué? Porque en este caso está hablando de la mujer, pero veamos también el machismo, ¿no? ¿Qué tal cuando el hombre pues le era infiel a la mujer? ¿No? Bueno, porque en esos tiempos a lo mejor al hombre se le permitía tener más de una mujer. Al hombre se le permitían más cosas. Adulterio, no es que fuese así, pero estos pues preguntan directamente acerca de una mujer, y Jesús les dice: sí, ustedes porque tienen un corazón duro, porque no perdonan, porque no hablan con sus esposas, porque no las tratan humanamente, porque seguramente sus esposas les son infieles porque ustedes las tratan mal, porque las tratan como animales. Pero si ustedes pues amaran a sus esposas, las cuidaran, las trataran bien, y aparte, si una mujer te es infiel, pues la perdonas. O sea, hacer lo que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz, que nos perdonó y nos amó. Entonces Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces ellos pues no, con esa respuesta que Jesucristo les dio, pues ya no tuvieron nada que decirle. O sea, no pudieron encontrar falla alguna en él. Vamos a ver Marcos 12, creo que ya estábamos en Marcos 12 del 13 al 17. A ver, ¿quién lo encuentra rápido y lo lee? A ver, Lupita. 12, 13 al 17. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que
apariencia de los hombres, la apariencia de los hombres, sino que conviertan, enseñan el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César o no. Hasta ahí. Entonces, pues dice aquí la Biblia que nuevamente le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Ajá. O sea, ¿qué nos dice esto de que ya vimos en el anterior que le preguntaban para tentarle? Y aquí vemos que se acercan para sorprenderle en alguna palabra. ¿Esto a qué nos suena? Pues como un acoso, ¿no? Como que le querían hacer daño, ¿verdad? Como que les estorbaba a Jesús. Sí. Se querían deshacer de él, ¿sí o no? Sí. Y en este caso, pues nuevamente se acercan para a lo mejor ponerlo en contra de Roma, ¿no? Y además, pues muy así como muy astutos y hipócritas, muy diplomáticos, porque primero llegan y lo adulan, ¿no? Le dicen, a ver, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Y qué tal si Jesucristo hubiera dicho, no es lícito pagar impuestos, no paguen sus impuestos? Se echaba en contra a Roma. ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, sigo leyendo, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? ¿O por qué me estáis tentando? Traedme ¿qué dice ahí sus Biblias? Una moneda. Una moneda para verla. Y se la trajeron. ¿Y qué les dijo? ¿De quién es esta imagen y no la inscripción? Ajá, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Y qué dijeron ellos? De César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Ajá, vemos cómo, pues, eran así, les digo, le daban por el abrazo, digamos, se presentaban frente a él, le daban el abrazo, pero por la espalda, ¿qué le querían hacer? Pues mal. Clavarle la espada, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Hasta, pues, traicioneros. Marcos, ahí mismo en Marcos 12, 28 al 34. A ver, alguien más que lea. 28 al 34. Ajá. Acercándose uno de los escribas, lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ajá. ¿Y qué respondió Jesús? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ajá. Y ya el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que él es uno y no hay otro además de él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y así, si nosotros buscamos en otras partes de la Biblia, pues vemos, por ejemplo, en Mateo 22, 34 al 36, no lo busquen, pero dice, al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner la prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, vemos pues cómo continuamente querían
pues acecharle. En otras partes de la Biblia vemos que dice que querían destruirle. En otros textos de la Biblia vemos cómo pues querían asesinarlo. Jesucristo mismo les dice, ¿no? Que ellos pues que ellos demonio tienen, que lo quieren matar. Ajá. Entonces bueno, ya vamos viendo, para aquí regresar a Juan capítulo 9, pues que estos fariseos pues, se sentían muy conocedores de la Biblia, eran soberbios, ¿sí o no? ¿Qué es una persona soberbia? Pues que se cree más que los demás, ¿no? Que es mejor que los demás. Quiere ser mejor que los demás. O quiere ser mejor que los demás, exactamente. Y pues así se sentían más que Jesús. Además le tenían celos, le tenían envidia por todas las cosas que él hacía. Y ya regresando aquí a Juan 9, versículo 17, y le preguntan, entonces pues están con el interrogatorio todavía. Juan 9, 17, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ajá. Entonces, nuevamente, pues vemos, aparte de estos fariseos, pues muy incrédulos, ¿no? Estaban determinados ellos a no creer, y les dijeran lo que les dijeran, pues ellos no iban a creer. Por ejemplo, hablando de los testigos de Jehová, ustedes saben que los testigos de Jehová prefieren que se les muera un hijo antes que donarle sangre a un hijo, a un familiar. Sí, tampoco así. Ajá, ellos no permiten, por ejemplo, la transfusión de sangre. Para ellos es pecado. Pero usted sí puede ver a los testigos de Jehová, eso sí, tomándose un rompope, tomándose una copa, tomándose una botella, en una fiesta, pero pues para ellos es pecado donarle sangre a sus hijos. Ajá. Entonces, y ya les ¿mandé? ¿Por qué no tienen ese pensamiento de la sangre? Porque supuestamente el mandamiento dice que pues que los discípulos cuando se reunieron pues acordaron no beber sangre ni comer carne ahogada o comer ahogado. Ajá. Pero por ejemplo, una cosa es comerla y otra cosa pues es transferir la sangre a una persona que lo necesita, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Ajá. Pero pues el hecho de donar sangre para otra persona, pues no, eso no es ningún pecado. Como nosotros, ¿no, Armandito? Que también no comemos sangre de animal. Eso sí no lo tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿en dónde se come la sangre de animal? Moronga, ¿qué sangre? Ajá, eso sí. ¿Mande? Como la moronga, ¿no? Ajá, eso sí no debemos hacer. Comer moronga, comer sangre. O los satánicos, ¿qué hacen los satánicos? Pues que toman la sangre. Se beben la sangre de los animales. Tal vez hasta la de las personas. Yo no sé. Pero pues sí, estas son cosas muy aberrantes. Ajá. Y bueno, esto precisamente, eso que hacen los testigos de Jehová, pues son tradiciones de hombres, son tradiciones que no están en la Biblia. Y no sé, alguno de sus líderes, alguno de sus dirigentes, alguno de sus iluminados ha de haber dicho que es profeta donar sangre, o que es, que ha de haber dicho que es pecado la transfusión. Y pues ya, todos lo hacen ahí como borreguitos. No entienden las escrituras. Ajá. Y otras de las cosas aberrantes, por ejemplo, de los testigos de Jehová, pues es esto, que no creen que Jesucristo es Dios. Ya lo estudiábamos anteriormente,
cómo hay señales en la Biblia de que Él es Dios, de que Dios es el creador de todas las cosas, de que Jesús es el creador de todas las cosas, que Él creó la vida, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, así hay gente pues que son bastante incrédulos, que dicen, para mí, esto dicen los testigos, para mí Jehová es Dios, pero Jesucristo no. Jesucristo es un profeta. Ajá. Y no creen, yo no sé si inclusive creerán que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. O algunos que creen, pues creen que Jesús es un Dios, pero pequeño. No creen que Jesús, pues sea Dios todopoderoso. Ajá. Y eso son también tradiciones de hombres. Son enseñanzas, pues, torcidas. Y bueno, pues, así estaban los fariseos, pues muy incrédulos acerca de los milagros. De hecho, los testigos de Jehová tampoco creen en los milagros. Ajá. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, pues, está lleno de milagros. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ahora vamos a ver ahora a los padres de Jesús, de este ciego, ¿qué pensaban? A ver, alguien que me ayude a leer el 19. Les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decéis que nació ciego. Es pregunta, ¿no? ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Y qué responden sus padres? Y les dijeron, sabemos que es vuestro hijo y que nació ciego. Ok, entonces los padres les están testificando claramente que el hijo nació ciego, ¿no? Es como, pues primeramente Dios va a hacer la sanidad en la vida de Vero. Amén. Amén. Y lo creemos, ¿sí o no? ¿Ustedes lo creen? Sí, pastor. Y luego imagínense cuando Vero empieza a dar testimonio diciendo, yo estaba así enferma y yo me sentía así tan mal y no me podía levantar, pero Dios me sanó, Dios me visitó cuando yo estaba en el hospital. Y entonces que alguien vaya y le pregunte a su mamá, oiga señora, ¿sí es cierto que su hija estaba enferma? Oiga señora Consuelo, ¿sí es cierto que Vero estaba enferma? ¿Y qué va a decir Consuelo? Sí, estaba enferma. Pues sí, pues tantas veces que fui al hospital con ella, tengo todos los estudios que le mandó a hacer el doctor, todo lo que le hemos hecho. Y entonces, versículo 21, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo, ¿no? Entonces los padres, pues le pasan a la bolita a su hijo, porque aquí lo dice en el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿fuera qué? Expulsado de la sinagoga. Imagínense que, por ejemplo, allá en el presidente municipal, ya, oye, Vero, dime, para ti, ¿quién es tu Salvador? Pero, ¿qué crees, Vero? Que tenemos prohibido en el pueblo que la gente confiese que Jesús es su Salvador. Entonces, ¿qué tendría que hacer Vero? Decir que no sabe qué le hizo. Bueno, los padres por miedo, pues así respondieron, ¿no? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que era el Mesías, pues fuera expulsado. Y aquí vamos a esta parte, ¿no? Que por una parte, digamos, tenemos gente que son como los fariseos, pues que no creen nada. Pero por otro lado tenemos a como a los padres de este ciego que pues no quieren afrontar pues las consecuencias de decir que realmente Jesús es el Salvador. Ajá. Que no están aún
seguros o que no tienen la valentía para confesar que Jesús es el Salvador, que tal vez les importe mucho el hecho de que, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tal si pues, nos expulsan del pueblo? ¿No? ¿Qué tal si ya no nos ayudan? ¿O qué tal si la gente nos ve mal? ¿Qué van a decir si nos expulsan de la sinagoga? Ajá, entonces tenemos otro tipo de personas como los padres de este joven, de esta persona que era ciego, y tenemos también el testimonio del ciego. ¿Qué responde el ciego? Versículo 24. A ver, Pati, ayúdeme, por favor. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ajá, siga leyendo. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ajá, y le vuelven a decir, bueno, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le habían preguntado, ¿verdad? Sí. Y él les responde, pues ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ajá. Entonces cuando una persona es incrédula, pues por más que le digas, pues no va a creer. Cuando una persona decide en su corazón no creer a Dios, pues así vea el milagro, así el milagro ocurra ante sus ojos, va a decir, no, es que me curó el médico. No, ay, es que yo salí adelante, hice mi casa, me compré mis coches. No porque Dios me haya ayudado, porque soy bien trabajador. Entonces, cuando la gente no cree en Dios, pues no le van a dar la gloria a Dios, les va a costar trabajo darle la gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Y inclusive el que había sido ciego, pues les contesta sarcásticamente, ¿queréis vosotros también haceros sus discípulos? Ajá. ¿Y qué le responden en el 28? Injuriaron. Ajá, lo insultaron, ¿qué dijeron? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ajá, ellos estaban orgullosos, pues, de seguir la ley, de ser muy conocedores de las escrituras. ¿Cómo se iban a rebajar a decir que eran discípulos de Jesús? Ajá. Ellos estaban muy orgullosos de su religión y no iban a cambiar, por decirlo así. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Cuando dicen a ese, ¿cómo suena esa palabra ese? Despectiva. Ajá, despectivo, menospreciando, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, así veían a Jesús. Pues Jesús no era nada para ellos. Y en el 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ajá. Esto es lo maravilloso. Realmente los fariseos sí debían de saber de dónde era Jesús, porque Jesús era el Mesías. Ellos sabían dónde iban a ser el Mesías, iban a ser de Belén, ahí iban a ser el Mesías. Ajá. Pero dice, ustedes no lo conocen, ¿pero qué creen? Pues ustedes se van a quedar con su ignorancia. ¿Pero qué creen? Yo recibí el milagro que me cambió la vida. Yo estoy recibiendo el milagro que está transformando mi vida para siempre. Y saben, así hay gente que se va a quedar con eso, de que no saben nada de Dios y que nos van a insultar y nos van a querer menospreciar. ¿Pero qué creen? Que nuestra vida está cambiando. ¿Sí o no?
Desde que conocemos a Dios, nuestra vida ha sido mejor. Somos personas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué creen? ¿Que van a empezar a ocurrir cosas en nuestra familia? ¿O están ocurriendo cosas grandes y maravillosas en nuestras familias? ¿Sí o no? Sí. Desde que Jesucristo ha llegado a nuestra vida, muchas cosas han cambiado. Sí. Pero la gente que no quieren creer en Dios, van de mal en peor. De mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor. Versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué? Ese oye. Ahora, si Jesucristo fuera pecador, entonces, ¿Jesucristo hubiera podido haber hecho ese milagro? No. No, pero Jesucristo siempre le daba la gloria ¿a quién? Dios. A Dios, y siempre era obediente ¿de quién? De su Padre. De su Padre. Y hacía la voluntad ¿de quién? Y por eso es que su Padre siempre lo respaldaba en todo lo que él hacía. Versículo 32, ¿quién es el 32, por favor? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ajá, o sea, un milagro como ese nunca había ocurrido. Es más, yo no sé si en nuestros días una persona que nazca ciega pueda ver. Pues no. No, ¿verdad? Ni ahora con toda la tecnología que tenemos, pues No. puede ocurrir ese milagro. O sea, para que veamos cómo Dios es grande y poderoso. ¿Sí? Y ¿saben cuál es? ¿Saben qué es lo más grande de todo esto, lo más maravilloso? Que nosotros también hemos sido sanados. Ustedes y yo hemos recibido un milagro. ¿Sabe qué? Porque antes éramos ciegos. Sí. ¿Sí o no? Éramos ciegos espirituales. ¿Pero ahora qué? Ahora vemos. Vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Todos los días vemos a Dios haciendo un milagro en nosotros, acercándonos el pan a la mesa, llevando y trayendo con bien a nuestros hijos de la calle, ¿sí o no? Sí, pues. Que oramos a Dios y Él nos escucha. ¿Y saben qué? Yo no sé si ustedes, pero yo sí, yo tengo gozo en mi corazón. Yo tengo paz, yo tengo alegría en mi corazón, no porque tenga 100 millones en el banco. Es más, ni siquiera tengo 1 millón. Es más, ni siquiera tengo 100,000 pesos en el banco. Ajá. Pero ¿qué creen? Que tengo mucho gozo y mucha alegría en mi corazón, mucha paz. Ajá. Tienes a Cristo. Porque tengo, y es más, hay tanta gente que tiene todo eso que mencioné, ¿y qué creen? Que no pueden reconocer que Jesucristo es Dios. Y entonces son ciegos, ¿sí o no? Dios y díganme. pobres del alma. Ah, pues pobres ricos, dicen, ¿no? Sí. Pobres ricos, ¿verdad? Porque están engañados. Porque viendo, no ven. ¿Verdad? ¿Y qué dice el versículo 33? Si a ver, lean ustedes. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Uh-huh. O sea, estos hombres se quedaron enojados, porque aparte hasta, imagínense que yo le dijera a uno de ustedes, tú eres pecador, por eso te va mal. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues más. Ajá. Hasta te pegarían. pero ¿qué cree, Pati? Que sacaría yo mi escudo de la fe y me defendería. Y así ya no me podrían tocar. ¿No? Bueno, realmente eso ofende, ¿no? Cuando alguien dice, oye, es que como tú estás en pecado, por eso Dios no te bendice, ¿no? Por eso Dios no te escucha. Y así de que, oye, ¿tú quién eres para decirme que Dios no me escucha? Pues bueno, así son los fariseos, ¿no?
Así le estaban diciendo, sí, tú naciste, respondió, le dijeron, pues tú naciste del todo en pecado. ¿Se acuerdan que al principio preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? Pues ¿de quién creen que salió esta frase? O sea, porque así son los fariseos, ¿no? Porque juzgan. El fariseo juzga. Nosotros no debemos de andar juzgando a la gente, ¿no? Y ya a veces, por mucho que nosotros sepamos, pues debemos de ser humildes y aprender a escuchar. Porque así decían los fariseos, ¿y nos enseñas a nosotros? O sea, se preguntaba, ¿no? ¿Y qué le hicieron al ciego ya al final? En la última palabra, bueno, al que había sido ciego, ¿qué le hicieron? Le expulsaron. ¿Y qué ustedes creen que le haya importado a este hombre que había sido ciego que le expulsara? No. ¿Qué le importaba pertenecer pues a un estatus? ¿Qué le importaba si lo expulsaban de la religión? Y ahora él tenía lo más grande y lo más maravilloso que le hubiera podido pasar. Y así entonces para concluir, para terminar, le digo esto. Pues, ¿qué importa si la gente le da la espalda? ¿Qué importa si se burlan de usted? ¿Qué importa si le rechazan a usted por predicar el evangelio? ¿Qué importa si no le hablan? ¿Verdad? Si usted ha recibido el milagro más maravilloso y que Dios le ha abierto los ojos. ¿Qué importa si usted, por no querer participar en tradiciones de hombres, pues le rechazan? Eso no importa. Si usted salva su alma, si usted tiene a Dios en su corazón, si usted ahora pues ha recibido el milagro más maravilloso que es conocer a Jesús. Amén. Entonces, bueno, pues vamos a hacer oración para terminar, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza, gracias por tus milagros y por tus maravillas, gracias porque tú eres bueno y misericordioso, gracias porque nada nos falta a tu lado, amado Dios. Gracias porque has hecho el milagro más maravilloso, que es abrirnos los ojos espirituales. Porque si bien ahora vemos, porque podamos darnos cuenta que nada podemos hacer sin ti, porque nada somos sin ti, porque no somos independientes, porque te necesitamos, porque necesitamos tu palabra, porque necesitamos tu ayuda. Tu palabra dice que el pámpano no puede permanecer si no permanece en la vid, que la hoja no puede permanecer si no permanece en la rama y la rama en el tronco. Tú eres ese tronco que nos alimentas y nos das vida y nos das esperanza y nos ayudas. Gracias porque ahora has abierto nuestros ojos para apartarnos de lo malo, porque ahora nos enseñas a caminar contigo, a seguirte, porque nos enseñas a buscarte, porque nos enseñas a permanecer en ti, amado Dios. Gracias porque nos has dado esperanza. Gracias porque tú, Dios, nos das fe para que sigamos adelante ante los retos de la vida. Y gracias porque también nos das la valentía para confesar que tú, Jesucristo, eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, para caminar contigo y poder orar y no avergonzarnos de ti, para ser valientes en el camino y para que aún enfrentemos las pruebas y las acechanzas de aquellos que nos quieren hacer caer, porque habrá gente que querrá ponernos tropiezo, que nos va a juzgar por lo que hacemos. Pero Dios, confiamos en ti, en tu amor y en tu gracia inmerecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.